Hola Piscis, felicidades. Me alegra muchísimo leerte las cartas durante tu época de cumpleaños y vamos a ver qué es lo que tienen las hadas y los elfos y todos los seres mágicos para ti, para los próximos 7 días. Antes de empezar, simplemente un par de indicaciones sobre cómo hago las lecturas. Son intuitivas, canalizo mensajes y lo hago apoyándome en estas cartas, que básicamente lo que hacen es ayudarme a conectar a un plano superior. Y como podéis ver, no utilizo las cartas del tarot, es un oráculo de hadas. Entonces, antes de empezar, ya he barajado las cartas, ahora solamente tenemos que ver cuáles son las cartas que las hadas tienen para vosotros, ¿vale? Vamos a empezar. Cartas para Piscis. Vale, la primera. Ajá, vamos a dejarlas ahí. Vamos a ver si quieren caer más cartas. Vale. Cuando caen las cartas en bloque, no las suelo coger. Vale. Vale, Piscis, vamos a empezar con estas 3 cartas porque de momento ya tengo suficiente información para poder empezar. Piscis, esta semana creo que estás haciendo un esfuerzo fuera de lo común, como el alquimista. Esta carta, la del alquimista, como su propia palabra indica, es la persona que tiene la capacidad de poder transformar las cosas con un toque. Llevado a un plano real, sería, por ejemplo, las personas que son capaces de cambiar una atmósfera. Supongamos, estás en una fiesta y de repente llega una persona que más que iluminar la habitación, lo que hace es producir un cambio en el aire, en el ambiente. Eso, por ejemplo, sería, yo creo que un caso muy específico de cómo podríamos identificar a un alquimista en nuestra vida. Pero también se puede entender como una persona que tiene la capacidad de, a través de un toque, hacer una transformación en una persona. Y ahora vamos a ver estas 2 cartas de aquí. Si os habéis dado cuenta, cuando han caído las cartas, el alquimista ha caído en un lado y estas 2 cartas han caído en este lado. Esto es porque para mí hay 2 elementos clave en esta lectura. No siempre es así, ¿eh? O sea, en función de cómo van cayendo las cartas, por bloque o de alguna manera me indican un poco más la situación con la que estamos tratando. Entonces, yo siento que Piscis esta semana es esta persona de aquí, es el alquimista, y tiene la misión o tiene el convencimiento de que puede transformar a este personaje de aquí en este otro. Es como si, a base de darle con la varita varias veces, lo que espera es que esta persona se convierta en esta. Y ahora vamos a centrarnos un poco en esta carta. Esta carta, que como podéis ver aquí se llama The Soul Shrinker, es una carta que indica todas aquellas cosas que merman nuestra energía. Puede ser, por ejemplo, cuando estamos extremadamente enfadados o cuando tenemos una conducta que lo que hace es convertirnos en nuestro propio enemigo. En un caso extremo, esta carta podría referirse perfectamente a una persona que lo esté pasando mal porque esté saliendo, por ejemplo, de alguna adicción en concreto. Una cosa que
aprovechando esta lectura que aparece este personaje, aparece, digamos, esta dinámica tan sumamente clara, es que, en primer lugar, utilizo el canal para dar mensajes concretos. No hago lecturas generales de energías que están relacionadas con el signo. Yo canalizo un mensaje concreto con la esperanza de que le llegue a la persona adecuada y que le llegue en el momento adecuado, ¿vale? Entonces, como son mensajes concretos y aquí todos somos personas mayores, en algún caso tengo que tratar temas que pueden ser muy reales, como puede ser una adicción. No quiero decir con esto necesariamente que esta persona sea un adicto. Simplemente estoy dando como un abanico o un rango de qué es lo que representa esta carta o qué tipo de persona. Puede ser, como decía, desde algo tan real y tan físico como una adicción o como una persona que está constantemente enfadada. ¿Sabéis esas personas que han nacido como si estuvieran enfadadas? Que son incapaces de ver nada bonito en ningún sitio. Entonces es como pierden la motivación en la vida porque están constantemente centrándose en todo aquello que huele mal y cada vez que se expresan desde ese lugar. Voy a ser más específica y repito, aquí todos somos mayores, ¿eh? Lo que siento es una persona que está tan sumamente enfadada, decepcionada, amargada con la vida, con una situación en concreto, que son de las típicas personas que la expresión que tienen en la cara es como si estuvieran oliendo constantemente mierda y cada vez que abren la boca es para lanzar mierda, de verdad. O sea, esto es lo que yo estoy percibiendo. Sin embargo, por algún motivo, el alquimista, esta figura de aquí, Piscis, que yo realmente siento que eres tú, aunque es un personaje que es alado, también para mí tiene como, quizás por las plumas de aquí arriba, lo veo como un tanto acuático este personaje. Mientras que este personaje de aquí es, y esto sí que es importante, cuando yo hablo de una persona que está constantemente enfadada, estoy hablando de su alma. Esto es como, si lo pongo así, puede ser que incluso estemos hablando de una persona que físicamente sea muy atractiva, muy atractiva para los demás, pero debajo de la piel lo que hay es esto. ¿De acuerdo? Entonces, Piscis esta semana lo que quiere es, con un toque de varita, convertir al ogro en un ser hermoso. ¿Vale? La duda que tengo, Piscis, y esto es una pregunta que te lanzo a ti, no sé si lo que estás intentando realmente es un imposible, porque esta persona, da igual la apariencia que tenga, por dentro tiene, es como un agujero negro que todo lo succiona, que todo lo bonito digamos que lo succiona y lo convierte en algo que terrible o horrible, porque todo digamos que sabéis que al final nosotros vemos la vida en función de cómo la percibimos. Y más allá de lo que nos entra por los ojos, es como nosotros hemos estructurado nuestra mente. Si constantemente estamos utilizando palabras negativas, estamos constantemente enfocando nuestra visión a las cuestiones negativas, con lo cual es imposible que una persona que constantemente se está centrando en lo malo o en lo negativo pueda empezar a utilizar incluso términos o palabras en un sentido positivo, porque es tanto tiempo el que lleva en este estado de agujero negro, de succionar todo, que es prácticamente imposible que esta persona pueda dar nada bueno. Digamos que si esta es la imagen que tiene por de encima, digamos que lo bueno que le ha traído la naturaleza es su apariencia física, ¿vale? Entonces voy a tirar un par de cartas
porque quiero saber si realmente esto es que Piscis se va a convertir en el alquimista esta semana, o si estás... Vaya, cuando se lanzan así, vamos a ver, una carta más, por favor, para aclarar esto. ¿Qué me podéis decir más de esta situación? ¿Qué me podéis decir más de esta situación? Vale. Sí. Vale, aparece la carta de Solus. Es que algunas veces las cartas es que es curioso, porque o sea, si veis las cartas podéis ver perfectamente cómo se desarrolla la historia. Vale, Piscis. O sea, es que estás convencido de que con un toque de tu varita, es decir, con tu energía, con tu forma de ser, con tu saber hacer las cosas, vas a ser capaz de transformar digamos, este dolor, esta rabia tan profunda en esta persona. O sea, realmente no es que... O sea, y creo que o sea, el tema que confirma, o la carta que confirma realmente que esta transformación existe, es porque aparece la carta de Solus. Si os dais cuenta, hay un paso de cuál es lo que está viviendo dentro de esta persona y cuál es la transformación. Solus, que hace referencia a la carta del sol y que hace referencia también a lo que es, digamos, la energía masculina. En esta baraja de cartas significa la ayuda, es decir, la manifestación de la ayuda que tú envías o sea, que tú le pides al universo. Es la carta que representa al milagro. Es decir, es el momento en el que tú estás viendo el milagro delante de tus ojos. Y esto es lo que va a pasar esta semana, Piscis. Tienes el don... Vale, estoy conectando con un Piscis que tiene el don de curar a una persona que durante mucho tiempo tenía una rabia contenida, agotadora dentro de ella misma, y es capaz, digamos, de hacer, porque en esta carta realmente a quien percibo es a una persona, es a un hombre joven, es a un chico joven. Y creo que lo que consigue Piscis es curar como el niño interior que esta carta tiene, que este personaje tiene, y hacer de él un hombre. Vale. Os lo cuento de otra manera distinta. ¿Habéis conocido alguna vez a alguna persona en vuestro entorno que tiene un montón de capacidades como ser humano, que vale mucho como ser humano, pero por algo que le ha pasado en el pasado, por una herida que tiene, que no ha podido curar o que no ha podido procesar, esa persona permanece en ese estado durante mucho tiempo? Y esta fuga de energía, porque lo que hace, si os dais cuenta, o sea, esta boca succionadora y expulsora de, digamos, de mala energía, de malas palabras, de malas vibraciones, de ese enfado constante, es lo que de alguna manera no hace brillar a esta persona. No le hace brillar. Sin embargo, Piscis, esta semana tienes el don, eres la enzima, el catalizador que vas a generar esta transformación y vas a hacer de este niño un joven
que ya de por sí es hermoso, pero que no sabe exactamente hasta dónde puede llegar, dónde está su potencial, y vas a hacer de él un auténtico milagro de persona. Me quedan un par más de minutos. Vamos a ver si hay alguna carta más, algún mensaje más para Piscis, porque tiene una tarea bastante ardua, desde luego por lo menos durante los próximos 7 días. Por favor, una carta más para Piscis. Una carta más. Vale, esta carta es que cuando... Algunas veces realmente me sorprenden las hadas muchísimo. No sé si estáis viendo este vídeo y podéis echar para atrás unos minutos, os vais a dar cuenta que cuando en un momento dado se dieron la vuelta un bloque de cartas, esta era la que estaba en primer lugar, ¿vale? Piscis, esto para mí es una confirmación del milagro que te estoy contando. Tú lo que vas a hacer, la carta de la unidad, representa como su propio nombre indica, lo que es la unidad. Puede ser el individuo, puede ser lo único, ¿de acuerdo? Digamos, en un sentido muy, muy general. Pero si os dais cuenta, esta carta, a mí un detalle que me llama mucho la atención de esta carta es que siempre la veo como si fuera como un tornillo que se clava. Es como si percibiera energía de diferentes puntos, pudiera procesarla y se clavara. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, esta carta es una confirmación de este milagro que va a ocurrir durante esta semana, porque la labor que va a hacer Piscis es precisamente devolverle la unidad a esta persona. Es decir, si esta persona... Vale, supongamos que son 3 facetas, ¿vale? Distintas. Empezamos por la primera. Esta es la parte del alma, que es lo que estábamos hablando antes. ¿De acuerdo? Esto es cómo se siente esta persona, ¿vale? Está extremadamente dolorida. Vale. Esta es la parte física, esto es cómo él se expresa frente a los demás, que como podéis ver tiene hasta una mirada desafiante, ¿veis? Cuando estas dos cartas aparecen juntas, a mí de lo que me habla es de la típica persona que diríamos que es como un abusador, es el típico bully, la persona que es extremadamente frontal, que es desagradable, que es... Porque al final, si una persona parte de este lugar, ¿cómo pretendéis que se acerque esta persona de manera distinta? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de la influencia del alquimista, de Piscis, ¿vale? Aquí se genera, digamos, una transformación de este dolor. Es como una liberación, es como si esa herida, de alguna manera, más que ser curada, lo que es como si fuera quemada, por decirlo de alguna manera. Es como que si realmente con la varita metieras el dedo en la llaga y la hicieras supurar. Y dentro de esa liberación del dolor es cuando aparece lo más hermoso de esta persona. Es como si esta persona recordara quién es. Y ahí es cuando, al final, digamos que esta transformación se resume en la carta de la unidad, porque al final esta persona lo que hace es conseguir alinearse. Cuando una persona tiene una apariencia, pero en el fondo de su alma tiene este ser viviendo o chupando energía de él, es una persona que está desdoblada. En términos del Señor de los Anillos, por hacer una referencia a una película, ¿os acordáis de Gollum? Que era un personaje que podía ser extremadamente odioso o extremadamente, digamos, sumiso. Porque si os dais cuenta es una personalidad desdoblada. En la vida no hace falta ser ni un bully ni un sumiso. Hay que estar equilibrado. Y ahí es donde ocurre el milagro, en la alineación. Aquí es cuando Gollum, por decirlo de alguna manera,
recobra su belleza porque deja de ser o un abusador o un sumiso. ¿De acuerdo? Es decir, lo curan. Así es que, bueno, me parece que es un mensaje increíble para Piscis esta semana. Piscis, mi querido pequeño pececillo, eres un alquimista, te has convertido esta semana en un alquimista. Si este mensaje consigue llegar a uno o a varios de vosotros y os sentís identificados con el mensaje, me encantaría poder saberlo, ¿de acuerdo? Así es que nada, nos vemos la semana que viene y si no nos vemos, os deseo que las hadas os acompañen. Un abrazo muy fuerte.